En Radio Nacional Esquel, en la Aristocracia, bueno, hoy es el día de la astronomía. Para hablar de astronomía siempre lo que nos copa hacer es invitar al que más sabe aquí de la región, que es Néstor Camino, astrónomo. Y estamos con María, con Lito y quien les habla, Tete Custaró, aquí en Radio Nacional. Y yo hablo con una pregunta muy básica como todas las mías. Dale. ¿Por qué el día de la astronomía today? Hoy es el Día de la Astronomía Argentina, Argentina, ¿no? exacto. Y es porque se conmemora la creación del Observatorio Argentino, en aquel momento 1871, en el gobierno de Sarmiento, que fue el primer observatorio argentino, observatorio astronómico profesional argentino, hoy el Observatorio de Córdoba. Entonces, en honor a, digamos, se está festejando en este momento el 153 aniversario del Observatorio de Córdoba. Ujú. Pero se puso el Día de la Astronomía Argentina por eso, porque es el inicio de la astronomía profesional formalmente en Argentina. Hago una unión, tal vez lo sabés o no, pero ¿fue impulso de Sarmiento o de alguien más y él lo llevó adelante? En realidad, para lo que era la época, Ujú. la generación del 80 y toda esa época, tener instituciones científicas de alto nivel era como, de alguna manera, desarrollar el país, era no solo puertas adentro, sino también insertarse en el mundo. Entonces, la idea exactamente de quién fue, no sé, pero Sarmiento está claro que lo fomenta. Del mismo modo, cuando se crea La Plata, el Observatorio de La Plata, pocos años después, cuando se diseña la ciudad de La Plata, se diseña con un trazado muy especial, con el observatorio, el museo, otras instituciones de ciencia, bellas artes, etc. O sea, es una concepción de época que bien vale la pena la fecha que estamos transcurriendo, el festejo, por así decir, la conmemoración, para darnos cuenta que en su momento era insertar al país en el mundo, era un símbolo de desarrollo del país, del país inserto como, por así decir, frente de la ola de lo que pasaba en el mundo. Argentina en aquel momento era realmente frente de la ola. Y vale la pena recordar eso para darnos cuenta de lo que estamos viviendo en este momento, ponerlo en perspectiva, ¿no? Hoy se considera a la ciencia y a un montón de cosas que vivimos, a la universidad, se las desvaloriza desde los organismos oficiales, ¿no? Desde el gobierno en particular. Entonces me parece que la fecha, si bien esta reflexión no vale solo para la astronomía, está claro, vale para toda la ciencia natural, humana, etcétera, que tenemos en nuestro país, bien vale la pena recordar que lo que fue para Argentina un desarrollo impresionante en el A la mundo, vanguardia. era la vanguardia en aquel momento, no solamente en astronomía, Ujú. sino en otras áreas también. Eh, bueno, analicemos este presente que estamos viviendo y podemos darnos cuenta eh, de lo que implica que esa concepción haya cambiado tanto, ¿no? Mi pregunta iba un poco por ese lado. ¿En qué contextos, digamos, si Argentina era pionera, no digo pionera full, pero por ahí de los primeros, de los últimos, si había, cómo era la formación en esa época, digamos? O sea, en principio, en aquella época, formación de astrónomos argentinos no había, porque no había carrera académica, porque la Ujú. Universidad de Córdoba no tenía esa carrera, La Plata tampoco, pero los astrónomos que dirigieron los observatorios argentinos eran o franceses o ingleses, alemanes, etcétera, toda una época de mucha movilidad de científicos por el mundo, no solamente en Argentina, sino en Brasil, en otras partes. Y muchos años después, hacia la década del 40, la Universidad de La Plata, el Observatorio de La Plata, crea la escuela, en aquel momento escuela superior, después fue Facultad de Astronomía y Geofísica. O sea que la formación de astrónomos fue 50, 60 años después de la creación del primer observatorio. Sin embargo, astronomía se hacía por gente que no estaba formado como astrónomo, pero era profesional por haberse formado de hecho y por trabajar en el tema, ¿no? No me puedo imaginar el imaginario de entonces, ¿no? De lo que hacía un astrónomo o a qué aspiraba. Básicamente lo mismo que ahora, Ujú. o sea, era gente, lo que pasa es que los objetos de estudio de aquel momento eran otros, está claro, pero
Córdoba en particular fue pionera porque participó de los primeros atlas de mapeo de todo el cielo a través de sacar fotos en observatorios distribuidos en una red por todo el mundo. Ujú. Y esa fue la primera vez que se empezó a mapear el cielo, digamos, a saber qué hay en cada lugar, ponerle nombre, coordenadas, caracterizar cada objeto. Después, bueno, hubo muchos estudios de época, o sea, descubrimiento, estudio de planetas, asteroides, eclipses, galaxias, etc. Lo que ustedes piensen que cuando se crea el Observatorio de Córdoba, el concepto de galaxia no estaba, o sea, lo que para nosotros es galaxia hoy, en aquel momento no estaba tal como lo conocemos. Se llamaban unas nebulosas. ¿Por qué? Porque se veían como a través de un telescopio como cosa un poco difusa. Hasta el 1920 más o menos la discusión entre si eso era un objeto desconocido propio de nuestra zona o si era un objeto como nuestra galaxia externo, otras galaxias, esa discusión estuvo hasta... No se sabía, digamos. O sea, se conocía que eso estaba, Ujú. pero no se había definido si eran galaxias como la nuestra muy lejanas o si eran objetos internos a nuestra galaxia. O sea, el concepto de galaxia que hoy tenemos hasta 1900 y pico no se acuñó. Plutón no se había descubierto, qué sé yo, un montón de otros objetos no se habían descubierto. O sea que, y la tecnología todavía en aquel momento, el astrónomo ponía el ojo en el telescopio, recién la fotografía astronómica estaba recién iniciándose, entonces bueno, era una época muy, muy interesante, de mucho esfuerzo y mucho sacrificio en el sentido de poner el cuerpo del astrónomo. No había tecnología automatizante que vos hoy apretás un botón, la computadora hace un montón de cosas. O sea, había gente en las cúpulas trabajando, tomando fotos, después esas fotos había que revelarlas, analizarlas, hacer cálculos, no había computadoras, no había redes, no había internet. O sea, estamos hablando de otras épocas, pero si vos me decís un astrónomo de aquella época comprendería y viceversa el por qué o el cómo la gente hace hoy trabajo, sí, son todos astrónomos. O sea, en ese sentido seguimos buscando lo mismo, ¿no? ¿Y por qué en Córdoba geográficamente tenía que ver con algo geográfico? Sí, porque era el centro del país, era el desarrollo, ya estaba la universidad, o sea, había un diseño de país. Vos pensás que el sur no estaba desarrollado, 1871, y Córdoba era, por algo se dice, la docta, digamos así. Claro. Después hay un astrónomo, querido amigo, que se llama Santiago Paolo Antonio, que se dedica a historia de la astronomía argentina y latinoamericana. Él tiene detalles muy finos de toda esta historia. Esa pregunta más fina que vos haces tiene un blog que se llama Historia de la Astronomía Argentina, y ahí está todos los detalles con todos los registros fotográficos. O sea, es muy interesante recuperar esa información, ¿no? A mí lo que me importa resaltar era que es un diseño, una concepción de país. Después hay cosas, por supuesto, con la figura de Sarmiento, etcétera, cosas que pueden ser discutibles o por lo menos, no sé, opinables. Pero en principio había un diseño de país en el cual la educación y la ciencia eran el motor de desarrollo. Y el Estado financiaba y fomentaba y traía gente de afuera y construía equipamiento de alta tecnología. Fuimos por unos cuantos años, por unas cuantas décadas, punta de lanza en tener la tecnología de 3-4 lugares en el mundo. Nosotros estábamos ahí en cuanto a tecnología, en particular de astronomía. O sea que eso no hay que olvidarse de la historia, porque nos enseña cosas para por qué hoy día tenemos que modificar lo que está pasando, ¿no? Hay figuras a nivel mundial en la academia, digamos, que lo digo de la academia porque lo siento un poco un nicho capaz un poco más cerrado para la sociedad, pero si hay astrónomos que hayan sido brillantes, reconocidísimos en otro lado. Montones. O sea, ahora si vos me decís la ley de Kepler, no hay una ley de un argentino, no, pero, o sea, tampoco no es esta la época de eso, ¿está bien? Porque hay astrónomos ahí
No hay muchos, pero hay algunos miles Ujú. en todo el mundo. Pero sí, hay astrónomos argentinos que han desarrollado grandes técnicas, grandes modelos teóricos. Por supuesto hay astrónomos argentinos trabajando en distintos lugares del mundo, desde, qué sé yo, desde el principio del siglo XX para acá, los astrónomos argentinos andan por todos lados y nuestra formación es muy buena. Lo que pasa es que a veces la gente se tiene que ir a otro lado porque el estudio que vos querés hacer, la tecnología que tenemos disponible en Argentina no alcanza. Pero además estas disciplinas, o decís nicho, es una ciencia específica. Si vos me dijeras química, biología, pero también, qué sé yo, antropología, arqueología, según el objeto de estudio que vos tengas, no es lo mismo quedarse, no es lo mismo trabajar desde acá, etcétera. También hoy se abre la puerta a que, qué sé yo, un astrónomo esté trabajando en una oficina en, no sé, Esquel, supongamos que algún día pase, y está consultando datos de telescopios que están en todo el mundo, incluyendo los telescopios espaciales. O sea, el trabajo científico hoy día no necesariamente está vinculado a que el astrónomo tenga que vivir en el lugar donde está el observatorio. O sea, porque ya los observatorios del mundo, la gente va, observa, migra, se mueve por todo el mundo buscando qué dispositivo o qué tecnología es más adecuada para el estudio que quiere hacer, ¿no? Pero lo que hace que sea un nicho es eso, que es una ciencia bueno, que no hay 800.000 estudiantes de astronomía, siempre son poquitos, pero bueno, eso es propio de cada disciplina, ¿no? A mí está bueno, en función de lo que decías al principio de la nota, recalcar cuál es la importancia que tiene el desarrollo de la astronomía para un país. O sea, la astronomía en sentido más amplio es una actividad que te vincula con el cielo, ¿no? Yo siempre digo que vincula a las personas y a las comunidades con el cielo. A lo largo de la historia de la humanidad se ha ido transformando y una parte de esa transformación tiene que ver con focalizar los objetos de estudio a través de lo que se llama el conocimiento científico. Si vos me decís, ¿hay un desarrollo tecnológico, un desarrollo teórico en astronomía que pueda servir para, qué sé yo, la economía argentina mejore? No, porque la cosa pasa por otro lado. Pero sí, en cuanto, si uno lo mira desde cómo es la construcción de conocimiento, cómo es la educación, cómo es la concepción de vida que tenemos en el universo, cómo es el tomar conciencia de la responsabilidad que como seres humanos sociales tenemos con el entorno en el que vivimos, tanto sea con otras especies como con el planeta en general, la astronomía brinda elementos importantísimos. Y de la mano de los desarrollos de las ideas en astronomía se han ido cambiando formas de concepciones del mundo a lo largo de la historia. O sea, el hecho de, qué sé yo, el hecho de que el famoso problema con Galileo y que Galileo decía, bueno, Copérnico tenía razón, no somos el centro del universo, etcétera, etcétera. Eso, la idea esa no es lo que trajo el conflicto con la Iglesia y cambió la civilización europea y después mundial. Lo que trae el conflicto es perder la centralidad del ser humano, dejar de ser antropocéntricos y no pensar que somos el centro del universo, la cosa más importante que hay en el universo, sino que somos un planeta más, en una estrella más, una especie más dentro de ese planeta más, etc. No somos ni los elegidos, por Dios o por quien fuera, no somos los más importantes, ni los más hermosos, ni los más inteligentes, y eso no nos quita belleza ni importancia. O sea, somos uno más dentro de lo que existe en la naturaleza vista como naturaleza universal, ¿no? Del mismo modo, la civilización que hoy tenemos ni es la más sabia ni es la más importante de todas las civilizaciones que ha habido en la humanidad. Eso también debería ser un llamado a atención, ¿no? Para lo cotidiano y para ciertas decisiones que se toman pomposamente. Néstor, ahí marcabas, bueno, como punto de quiebre, de inflexión en la humanidad o en la historia de la humanidad a Copérnico, a Galilei. No sé si a esa altura, ¿no? A ese nivel de modificaciones, pero si tenés que marcar una o dos más que hayan sido también trascendentales, no sé si a nivel mundial, pero dentro de la astronomía, algunos cambios o modificaciones de conocimientos o descubrimientos. O sea, en principio las ideas van evolucionando, ¿no? Y
y que para lo que es el conocimiento científico, hasta que vos no puedas de alguna manera corroborar con hechos que alguna de esas ideas funciona, no se la da por asentada, ¿no? O sea, las ideas de Copérnico no las inventó Copérnico, o sea, él las concreta de alguna manera, pero venían gestándose, qué sé yo, Aristarco, cerca de la época de Cristo, 3 siglos después de Cristo, ya pensaba algo bastante similar. Lo que pasa es que el momento histórico no ayudaba. No cuajó, por así decir, para que esas ideas se desarrollaran. Ahora, desarrollos así importantes, bueno, esto que contábamos antes, de que las galaxias se constituyeron como tal a partir del 1920 por ahí. Es reciente en términos. Es nada, hay gente viva todavía bueno, casi, que no pero era que estaba en antes de esa la época. galaxia. Entonces, ¿eso qué hace? Te abre la cabeza en el sentido de que el universo no es lo que pensábamos. Antes se pensaba que era más chiquito, más comprimido, bueno, ahora es una cosa gigantesca. Y después, cuestiones como, por ejemplo, ¿qué hay entre las estrellas? ¿De qué están hechas las estrellas? ¿Cómo funcionan? Eso es todo principio del siglo XX, Antes de ayer. 1940, 1950, o sea, esas cosas. Y después lo otro que trae una trascendencia fundamental es decir, bueno, vos mirás el cielo nocturno y ves está lleno de estrellas. ¿Qué ves cuando ves eso? Puntitos, bárbaro. ¿Qué son? Bueno, vemos estrellas, listo, pero ¿y qué más hay ahí que vos no ves? Bueno, si vos ahora empezás a darte cuenta que de cada puntito de esos, cada estrella tiene sistemas planetarios, bueno, vos mirás el cielo de manera distinta ahora. ¿Por qué? Porque cada puntito de los que ves, más todos los que no ves, pero sabés que están ahí, todos tienen planetas. O sea, ¿sabemos que todos tienen planetas? No, pero la teoría te dice que sí, y desde hace unos pocos años ya hemos encontrado miles de planetas en otras estrellas. Bueno, eso abre la puerta a que si nosotros con el Sol tenemos un montón de planetas y ahí en uno hay vida y exuberante y qué sé yo, bueno, ¿por qué no la va a haber en otro lado? Entonces ahí sería el último corrimiento o quizás el último importante corrimiento del antropocentrismo, de decir, bueno, miren muchachos, la vida es una propiedad del universo, hay vida por todas partes de distinto tipo, de distintas características, inteligente o no, mucho no importa, etcétera, pero es una propiedad del universo. Hoy día vivimos en este mundo como que la vida somos nosotros, somos los mejores, es el único planeta habitado, el único planeta con seres inteligentes. Eso es un error, por así decir, no sé si antropológico, pero un error en cuanto a la concepción más amplia que tenemos que tener con un universo tan diverso, ¿no? O sea, el universo ha ganado diversidad, ha ganado cantidad y ha ganado cualidad en el sentido de que es mucho, mucho más rico que lo que pensábamos antes. ¿Cuánto de todo eso es solo cálculo matemático? O sea, no, prácticamente nada. ¿todo está comprobado? Son dos cosas distintas. Ajá. O sea, primero vienen las ideas. ¿Está bien? Porque si vos no abrís la cabeza a ideas, es difícil que después midas algo y ese algo te llame la atención. De todos modos, muchas veces se mide algo inesperado y se tiene que reformular lo teórico que vos estás pensando porque eso que estás midiendo, bueno. Pero lo primero que hay que tener claro es que esto no es matemática, esto es una ciencia natural. O sea, la matemática para nosotros es un instrumento que ayuda a marcar, a formalizar, quizás a predecir, pero en el fondo estamos viendo naturaleza física, no cálculo matemático. Entonces, lo otro que vos decís es, ¿está comprobado? Bueno, no, pero ojo, o sea, las ideas se mueven y uno en base a lo que va viendo, en base a lo que conoce, en base a lo que ya suponemos que está bien asentado, decís, bueno, pero entonces debería pasar también esto. Eso que también debería pasar quizás no está comprobado todavía o quizás no se encontró, pero eso marca un rumbo en el desarrollo de la disciplina, en particular la astronomía, pero a ese nivel astronomía, física, biología, química están todas interrelacionadas. Y las sociales también, ¿no? Porque sí, eso te iba a decir. Una de las cosas que más me alucinan es que parece una ciencia exacta y dura y tiene un impacto enorme. No es ni exacta, porque ninguna natural es exacta, claro. Y tampoco es dura, porque la interpretación de las personas está presente permanentemente. Eso me y además no podemos generar ideas nuevas sin estar anclado a la historia, sin saber de dónde venimos y saber que a veces uno se ancla a la historia para
continuarla o para diferenciarse. O sea, bueno, yo ya sé que esto pasó y esto no funciona, entonces, pero si yo no sé que esto pasó y no funciona, no genero algo nuevo. Entonces, vos decís, pero es una disciplina que estudia una cosa tan alejada de nosotros. No, es exactamente al revés. No, o sea, impacta en nuestra perspectiva de nosotros, epistemológica de nosotros. Y humana, o sea, es cultural, porque no es lo mismo vivir en un universo en donde yo soy el centro y soy la cúspide de la creación, a vivir en un universo que somos uno más, la diversidad es una maravilla, lo desconocido todavía es una maravilla, aunque yo supongo que está, son dos formas de vivir totalmente diferentes, ¿no? Cuanto más aprendes cuestiones de astronomía, debería esperarse que uno fuera cada vez más humilde. ¿Está bien? Debería esperarse porque en general claro, te vas. no es que pase, ¿no? No es que los astrónomos andan con una toga de humildad caminando por la calle. Pero lo que voy es que, y este comentario también podría ser cuanto más sabes de medicina, cuanto más sabes de, no sé, cualquier cosa. Pero el principio de astronomía, porque somos los que estudiamos el todo, por así decir, sí. Pero ese todo no es físico y nada más. Ese todo nos incluye. Nos incluye por completo. Néstor, ahí cuando decías esa suposición que hay o esa idea de que hay diversidad en el resto del universo o en lo que se proyecta el universo, por ahí se han cruzado o hay datos e indicios que pegan en el poste de esa posibilidad de vida en otros lugares, desde la concepción de vida que tenemos como seres humanos, ¿no? Etcétera. Bueno, ahí hay dos temas. Las dos es que sí. ¿Por qué? Porque ya se encontraron. Encontrar significa, hemos observado estrellas con planetas, con tecnología que manejamos y entonces ya está el dato preciso ya está. Ahora, cuando vos analizás de qué están hechos esos planetas o cómo funciona la dinámica del planeta en esas estrellas, vos ves que ese planeta tiene atmósfera, algunos, y que esa atmósfera tiene elementos similares a los que hay en la atmósfera propicios. Propicios para la vida humana. Entonces, ahí la segunda parte de lo que vos preguntás es, la concepción de vida que estás manejando es la concepción de vida nuestra, claro. O sea, la vida que conoces que existe en el planeta Tierra. Si hubiera otro tipo de proceso que pudiéramos llamarle vida, bueno, ya nos enteraremos, pero en este planeta la vida tiene unas ciertas características. Bueno, en otros planetas, aparentemente hay elementos que podrían sugerir que vida del tipo de la que tenemos en nuestro planeta podría darse en otro planeta. Por ejemplo, agua puede ser. Por ejemplo, agua, metano, gases. Después vemos con qué característica. Puede ser agua, no sé, líquida, sólida, no sé, eso se verá. Porque ahí la diversidad biológica en nuestro propio planeta es tan grande que daría pie para que otros nichos en otros planetas pudieran tener condiciones de vida que quizás no vas a tener pinos verdes, pero porque ahí tiene que ver qué temperatura, qué composición química tiene el planeta en el suelo, en los gases, qué luz recibe de la estrella sobre la cual está girando, qué sé yo. La diversidad es gigantesca, con el mismo criterio de lo que hoy llamas vida. Claro, ahora, exacto. si encima lo amplias a otras cuestiones que distintas, puede haber otro tipo de proceso que llamas vida igual, bueno, ahí la diversidad es mucho mayor, mucho mayor. Antes de despedirnos y agradecerte, si volvemos para atrás en el tiempo antes de la creación del observatorio, ¿no? Sí. Y de ese ecosistema de astrónomos que empiezan a trabajar de diferentes lugares aquí en Argentina, previo a eso, ¿hay nombres o referentes que circulaban aquí en la Argentina que se pueden destacar como para ir a chusmear, a estudiar? O sea, formalmente no. No formalmente, pero me refiero a eso. Hay, por eso te digo, Pablo Antonio en su blog tiene la astronomía antes de la creación del museo del Observatorio de Córdoba, y por ejemplo ahí en la Revolución de Mayo algunos de los que participaron eran astrónomos aficionados. Tienen hasta escritos y todo, o sea que en la colonia, digamos así, ya había astrónomos no formales, sino que de trabajo y de escritos y de observación hay varios. O sea, sería interesante, insisto, yo ahora no me acuerdo de los nombres. Pero la idea era esa. Y se tomaban, por ejemplo, previo a eso, la cosmogonía del cielo por parte de las comunidades originarias,
en aquel momento se las tomaban, no. Eso es un poco después. No porque, a ver, el desarrollo de lo que vos llamás ciencia, La astronomía ya es otra cosa. en todas las áreas, método, ¿no? claro. Ciencia, biología, medicina, todas. Lo que llamás conocimiento científico tiene otra dinámica, que Eso. no es la del conocimiento de sentido común, ni siquiera, y tampoco el conocimiento de los pueblos originarios de cualquier lugar del mundo. No, en general no están juntas. No, es que no me refiero puntualmente. Eso sí, ciencia, método, exacto. Pero se tomaban por lo menos como punto de partida o desarrollo. Eso. No, por eso no están juntas. Okay. O sea, porque no es que los astrónomos o la gente que estudiaba el cielo en la época de la colonia, por ejemplo, tenía claro lo que, no sé, el pueblo mapuche o el pueblo claro, no había registro, inca, no había... más al norte todavía, tomaban eso y lo usaban de pie para generar, porque todo este inicio o toda esta gente, vos recordá que toda esa época eran fundamentalmente gente que venía formada de Europa. Y entonces los gérmenes de la astronomía que traían de Europa ya era la astronomía científica. Por más que fuera, no sé, 1800, 1700, ya la astronomía de corte científico en Europa tenía un gran desarrollo. No aparece ni siquiera como, no te digo estudio, no me estoy refiriendo a estudios ni incorporado a la ciencia, sino el conocimiento de que había cosmovisiones eso puntualmente. Sí, eso está claro. O se corroboraron cosas que eran fehacientes, ¿se sabe eso? Capaz hay que mirar muy específicamente. Es que lo que pasa es que las cosmovisiones de los pueblos originarios no necesitan corroboración, va por otro lado. Claro, por eso digo, si después la ciencia con su método dijo, che, mira, esto estaba bien. No, porque va por otro lado. O sea, las concepciones de una forma de ver el mundo, una cosmovisión, tienen otra dinámica con respecto Están a la validadas otra, por sí mismas. y no se validan mutuamente. O sea, no es que, no sé, entiendo. si el pueblo inca dice tal cosa, hasta que la ciencia no lo valide, no vale. No, son cosas totalmente diferentes. A eso me refería. Lo que voy es que, sí, claro que se conoce que todos los pueblos originarios, se conocía en aquel momento, quiero decir, todos los pueblos originarios tenían sus cosmovisiones. Eso es obvio porque en todo el mundo pasa. O sea, los europeos que venían acá sabían previo a eso también. En Stonehenge, en Egipto, en Sumeria, en África había cosmovisiones. Pero va por otro canal en cuanto a la construcción de conocimiento, que es lo que terminó siendo una disciplina científica, porque si vos me decís, se dice que Galileo fue el iniciador de esto que llamamos conocimiento científico, pero vos me decís, no sé, Hipatia, Aristarco, ¿eran científicos como hoy los vemos? No aplica porque la característica es otra, pero uno podría decir, vienen por ese lado de la evolución, no vienen por el lado de la evolución de los pueblos originarios. Néstor, gracias como siempre por visitarnos aquí en Radio Nacional Esquel. Bueno, y gracias por el festejo, pero me importa mucho que tengamos claro y fortalecer esto de que el desarrollo científico, el desarrollo de las ideas científicas, el desarrollo de la educación en un país es motor de cambio y motor de evolución y de mejora para la vida de las personas. O sea, eso no nos tenemos que olvidar. O sea, cualquier cosa que ataque a que cualquier persona en este querido país pueda estudiar libremente y gratis, ¿no? y acompañado por el Estado, es un ataque a la calidad de vida y a la gente, que en definitiva somos los que hacemos Argentina. Gracias, Néstor. Gracias a ustedes. Néstor Camino, aquí en La Aristocracia, en Radio Nacional Esquel, la radio pública.